articulados planos. Y aquí vamos a justamente a conocer los mecanismos y vamos a poder aplicar todos los conocimientos adquiridos hasta el momento. Esto tiene una primera parte que básicamente ustedes no la tienen por ser industriales, lo que los mecánicos sí la tienen, y es la síntesis. Yo les había hablado de los mecanismos, y como ya lo vamos a ver, tienen algunas definiciones, tienen diferentes definiciones, pero como nos pasa con viscosidad, ¿sí? Viscosidad, si yo les pregunto en este momento qué es para ustedes viscosidad, y si han visto mecánica racional, mecánica de los fluidos, capaz que ya lo tengan o lo tengan de haberlo visto en otras materias, pero la forma más simple de definir viscosidad es la resistencia de un fluido a fluido. Esa es la más simple. Pero si nosotros nos entramos a profundizar qué es lo que es la viscosidad, vamos a ver que desde el punto de vista de la importancia que tiene la viscosidad en la lubricación, que la lubricación no es lubricante, la lubricación es el efecto de separar dos piezas que tienen movimiento relativo para que esas dos piezas no se toquen y de esa manera no se desgasten. Eso, digamos, yo voy a hablar voy a ir salpicando un poco con estos temas porque me parece importante que ustedes lo tengan a estos conceptos, a estos criterios que hay que tenerlos presentes y que por ahí no lo tenemos en una materia. De cualquier manera, ustedes, vuelvo a repetir, tienen mecánica de los fluidos y de alguna manera, en esa materia les tienen que dar estos conceptos. Entonces, la lubricación básicamente es el efecto de separar las piezas. ¿Cómo logro eso? Lo logro por dos temas básicos o parámetros básicos, que es la velocidad relativa entre las piezas que voy a separar y por la viscosidad de un fluido que coloco entre esas dos piezas. Ese fluido que tiene una viscosidad, ¿qué entiendo por la viscosidad? La viscosidad, entendida de esta manera, es un efecto que ocurre en la parte interna del fluido, que como fluido es un elemento amorfo, es decir, que no es un sistema cristalino, pero está compuesto por los mismos elementos que forman un sistema cristalino. No están ordenados nada más, pero sí están, que son las moléculas, ¿sí? Los átomos, las moléculas que conforman químicamente a ese cuerpo, a ese fluido, y que desplazar uno respecto del otro genera un esfuerzo. Y ese efecto que sería un esfuerzo de cizallamiento, de desplazar una capa respecto de otra, genera en el seno interno una fuerza que es ascensional, una fuerza que va a separar las piezas. Entonces, desde ese punto de vista, es más rica la definición de viscosidad. Digamos que introduzco de esta manera para ver la importancia no, sino el hecho de que por ahí nos definen algo y no es enteramente o no completa enteramente nuestra percepción o nuestro entendimiento sobre aquello que nos están definiendo. Lo mismo pasa con mecanismo. Estoy diciendo esto porque a veces
nos vamos muy rápidamente a una definición muy simple, muy general de lo que es un mecanismo. Y la podemos decir, básicamente la tienen ahí en la pantalla, que es una primera definición muy general, y es la de que un mecanismo es un dispositivo, ¿sí?, que va a transformar el movimiento según una necesidad. Ahí dice un esquema deseable, y lo van a leer en el libro, que de una pieza que siga una determinada trayectoria o tome diferentes posiciones en el plano, ¿sí? Y eso ese movimiento lo voy a lograr a través de un dispositivo que a través de decimos, es un dispositivo que transforma el movimiento en un esquema deseable, o en una necesidad, en una necesidad a cumplir, quiere decir. Y que va a desarrollar poca potencia, o sea, las fuerzas que van a intervenir entre los elementos que componen a ese mecanismo son pequeñas, son muy bajas, de poca intensidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un mecanismo que va a estar representado, por ejemplo, ¿quién no tiene un paraguas en una casa? Y un paraguas o una sombrilla, que es lo mismo. Y que para poder desplegarla, nosotros solamente tenemos collarín, justamente, lo que estábamos viendo esta mañana, en el último problema, un arito, que es un collarín, que se desplaza respecto de el vástago del paraguas, y mueve todo un sistema de parantes, que son unos ¿Está alguien? Sí, profe, sí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Disculpen chicos, se cortó internet acá un segundo en la facultad, pero ahí volvió. Fueron 30 bueno. segundos. Bueno. Seguimos, Manu, entonces. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, yo el movimiento de entrada lo hago como un movimiento de traslación, un desplazamiento de un collarín sobre un eje, y esto genera un movimiento de salida que pongo a funcionar una serie de elementos que van a desplegar, y la salida deseable, ese esquema deseable, es justamente que se abra la tela para que genere la sombrilla o el paraguas. O sea que, ¿y qué fuerza estoy aplicando? Es una fuerza mínima, no estoy hablando de grandes potencias. Lo mismo pasaría si yo tengo todo el mecanismo de un reloj analógico. Yo no sé si han visto alguna vez un reloj viejo del abuelo, del abuelo, no los de ahora que son todos electrónicos o son bobinitas eléctricas que mueven una agujita. Los viejos relojes, que si ustedes abren la tapita van a ver todo un sistema mecánico adentro de engranajitos, y que son lo mismo que otros sistemas que ya vamos a ver mucho más grandes, pero que ponen en juego prácticamente nada de fuerza, nada de potencia, porque es mover una agujita. O tal vez, no sé quiénes vengan de escuelas técnicas, y hayan tenido dibujo técnico con el tablero, la regla T,
y hayan tenido la suerte también, en mi caso no, pero bueno, de una lámpara ajustable de mesa de dibujo, esa que aparece al final de los dibujitos de Walt Disney, que es una lámpara que, como ya vamos a ver, es la combinación de mecanismos de articulados, de cuadriláteros articulados, básicamente, ya vamos a ver lo que es un cuadrilátero articulado, y que lo único que hace es posicionar un foco, una lámpara, en distintas posiciones dentro del área de trabajo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué trabajo puede realizar la persona que reubica la lámpara en diferentes posiciones? Muy pequeño. Entonces, son mecanismos, ¿no? Los mecanismos son básicamente sistemas, son dispositivos en los cuales voy a transformar movimiento y voy a poner en juego fuerzas y potencia de bajo nivel, ¿sí? Esta es una definición general, que no es que está mal, pero es una definición general. Ya vamos a ver que cuando entremos en la cinemática, en el estudio, vamos a ver los elementos que conforman un mecanismo. Y eso nos va a dar una definición de mecanismo más completa, más terminada, y que es más rica en toda la información que nos va a dar. A eso me refiero. ¿Va a seguir valiendo lo que estamos diciendo? Sí, pero es importante tener más claro la otra definición. Bien. ¿Y una máquina qué es lo en relación a que sea una clase diferente, ¿sí? Que estemos hablando de una cosa totalmente diferente a la otra? No, la diferencia está en el grado, justamente, y ese grado tiene que ver justamente con las fuerzas y la potencia. Está básicamente la diferencia entre un mecanismo y una máquina. Por eso decimos que la diferencia no es de clase, sino de grado, básicamente, ¿sí? Y una máquina es para transmitir grandes fuerzas y grandes potencias, ¿sí? Pero, ¿logrando qué cosa? De acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Nosotros ingresamos con un movimiento a la entrada y ese movimiento es transformado por el mecanismo, logrando un movimiento deseado a la salida. Entonces, aquí viene un concepto que lo voy a recalcar después, pero que ya, para que ustedes tengan una idea más acabada, la digo, y es el hecho de que los mecanismos no solo sirven para transformar el movimiento, lo hacen, pero más que la transformación, es más importante tener el concepto de que me permite controlar los movimientos. Yo puedo controlar los movimientos, y eso es lo más importante para tener claro el concepto claro de que los mecanismos lo que me permiten es controlar los movimientos que yo necesito realizar. Entonces, si ustedes si vamos a relacionar los mecanismos con las máquinas, yo tengo un ejemplo
ejemplo muy simple. Si yo dije de la lámpara ajustable de mesa, de dibujo, que es un sistema de dos cuadriláteros articulados que me pueden posiciones en el plano. O en el, digamos, en el campo de trabajo de esa lámpara. Bueno, este mismo mecanismo, exactamente este mismo mecanismo, yo lo tengo en una máquina muy grande y que normalmente nos ocupa las calles y no nos deja pasar a veces, y es una retroexcavadora, por ejemplo, o una pala mecánica, que son máquinas muy grandes y que tienen los mismos mecanismos que la lámpara de mesa. Son exactamente los mismos mecanismos, pero por supuesto, los elementos que componen ese. Esa es la diferencia, básicamente. Bueno. Bien. En relación con esto, a mí me gusta hablar un poquito y abrir un poquito la mente en cuanto a los mecanismos y la importancia que tienen los mecanismos y para qué vamos a usar los mecanismos. Como acabo de decir, vamos a hacerlos teniendo en cuenta que van a transformar movimiento, que van a controlar movimiento, básicamente. Esa es la misión que tiene un mecanismo y los mecanismos que componen a una máquina. Es justamente esa, la de transformar, es decir, la de controlar un movimiento de salida en función de un movimiento de entrada. ¿Sí? Y ya vamos a ver, se llaman eslabones. Se mueven con muchas velocidades. En ese caso, a ese mecanismo, desde el punto de vista del análisis, tanto cinemático como dinámico, lo vamos a poder considerar como un dispositivo netamente cinemático. Por lo tanto, lo vamos a analizar desde el punto de vista cinemático nada más. Es decir, cuáles son los parámetros dentro del campo de la cinemática. La velocidad y la aceleración. ¿Por qué? Y porque primero, como está, porque las fuerzas son muy pequeñas, pero por otro lado, porque se mueve a muy bajas velocidades. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver con las bajas velocidades, ingeniero? Y porque, como ustedes saben, y por la segunda ley de Newton, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, los cuerpos se mueven con una determinada velocidad y bajo una determinada aceleración. Pero esa aceleración unida a la masa del cuerpo me va a dar una fuerza. Esas son las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia que se generan por el hecho de que los cuerpos tienen masa y porque se mueven. Y esas fuerzas internas, que son las fuerzas internas del mecanismo, también llamadas fuerzas de inercia, son las fuerzas que unidas a las fuerzas externas, es decir,
a las fuerzas que el mecanismo tiene que vencer, porque yo quiero vencer algo con el mecanismo. Yo necesito realizar levantar una tonelada de tierra con la máquina retroexcavadora o la pala mecánica. Y eso significa que tengo que hacer una fuerza para elevar esa tierra. Entonces, esto es una masa que en relación con, como dije, con la aceleración, me va a dar una fuerza de inercia, y además el peso de ese cuerpo, de esa tierra, va a ser la fuerza externa que va a estar actuando sobre todos los elementos mecánicos que conforman a ese mecanismo. Esas externas son fuerzas externas, que puede ser el peso de, como ya les dije, el peso de la tierra, o puede estar originado por cualquier otra fuerza. Pero ¿cuál es la característica básica de las fuerzas internas? Va a ser lo mismo, la misma masa. No, se está cortando. Se cortó recién otra vez. No es lo mismo en el caso de un cohete que se mueve saliendo de la Tierra. Ahí la masa ya no es constante, va a ser variable. Los movimientos básicos de cuerpos que se mueven a nivel de la Tierra, la masa es un parámetro que es constante, pero la aceleración no. La aceleración va a depender del comportamiento del mecanismo, ¿sí? Entonces, las fuerzas de inercia, ¿sí?, van a, como dependen de la aceleración y la aceleración depende del tiempo, las fuerzas de inercia también van a ser funciones del tiempo y del hecho de qué va. Porque los esfuerzos que se van a generar en los elementos mecánicos, o sea, en los eslabones, que son los elementos que constituyen a un mecanismo, y que van a estar o sea, van a ser generados por estas fuerzas, tanto por las fuerzas de inercia como las fuerzas externas. Esos esfuerzos, el ingeniero de diseño, nosotros, que estamos diseñando, que estamos analizando y que estamos calculando un sistema mecánico para realizar alguna misión, algún objetivo, esos esfuerzos que se van a generar sobre esos cuerpos tienen que estar por debajo de la capacidad, o sea, de la resistencia que tengan los materiales que van a constituir a esos elementos, ¿sí? En todo momento. Y además debemos tener en cuenta las condiciones atmosféricas en las que van a estar actuando. No es lo mismo un sistema mecánico que trabaja en San Juan que un sistema mecánico que trabaja en Ushuaia. Las condiciones atmosféricas también tienen importancia en cuanto a la resistencia de los cuerpos, el comportamiento de los cuerpos. Entonces, si nosotros estamos pretendiendo que un sistema mecánico que nosotros estamos generando tenga una vida útil de un cierto tiempo, ¿sí?, yo tengo que asegurar que los esfuerzos que se van a generar sobre los cuerpos van a estar siempre por debajo de los valores que pueden resistir esos elementos. Y en ese análisis, en ese estudio, justamente las fuerzas de inercia, las debidas a la masa y a la aceleración, son muy importantes. A veces son las más importantes.
son más importantes que las fuerzas externas que yo debo vencer. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque están íntimamente relacionadas con la aceleración. Por eso el análisis cinemático de los mecanismos. Por eso vamos a hacer el análisis cinemático del mecanismo. ¿Para qué? Para que en función de la forma del mecanismo, de los tamaños de los elementos que conforman a ese mecanismo, los diferentes puntos que conforman característicos de ese mecanismo van a tener velocidades y aceleraciones que van a generar junto a la masa de esos cuerpos fuerzas de inercia internas que pueden llegar a ser muy importantes. ¿Sí? Y que pueden poner en peligro el funcionamiento futuro del mecanismo. Entonces, se dice que un buen diseño de un mecanismo es aquel que está bien ingenierizado, o sea, generado, diseñado, teniendo en cuenta una buena aplicación de la cinemática. ¿Sí? Es decir, que nosotros, una vez que tenemos el mecanismo, lo vamos a analizar cinemáticamente, vamos a determinar velocidades, aceleraciones, para que veamos que en ningún momento se lleguen a generar, debido a las aceleraciones, fuerzas internas que no puedan soportar o que lleven a que una rotura prematura de algún elemento de ese mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que quiero es que ustedes, además de que vamos a estudiar mecanismos, se formen un criterio en relación con la función de los mecanismos y con el criterio que nosotros como ingenieros vamos a tener que tener presente para que, además de sintetizar, o sea, diseñar un mecanismo, lo analicemos y aseguremos que ese mecanismo va a funcionar correctamente durante toda su vida útil. Esa es la idea que quiero dejarles clara y para que ustedes la tengan a continuación, básicamente. Si el mecanismo es un mecanismo, es decir, que va a estar funcionando bajo cargas muy pequeñas, pero resulta que se va a mover con velocidades muy altas y ya grande. Entonces, no lo voy a poder analizar solamente cinemáticamente, sino que lo voy a tener que analizar dinámicamente. ¿Para qué? Para poder calcular completamente a ese mecanismo bajo las condiciones de la dinámica o de la cinética. Es decir, considerar todas las fuerzas que se están generando dentro del mecanismo, en este caso, y poder calcular los tamaños de los eslabones, las secciones de los eslabones, de tal manera que puedan soportar los esfuerzos que van a estar actuando sobre los mismos. Entonces, para que quede claro, si un mecanismo, si es un mecanismo que está cargado ligeramente y se mueve a bajas velocidades, lo puedo considerar como un mecanismo cinemático, o sea, lo voy a analizar desde el punto de vista de velocidad y aceleración. Ahora, si ese mecanismo gira muchas vueltas, entonces lo voy a tener que considerar como un mecanismo que tiene que soportar altas cargas y que va a girar, que podría girar a bajas vueltas, pero en este caso va a tener altas cargas. Entonces dinámicamente lo voy a tener que analizar.
básicamente. Bien. Bien. Entonces, lo que tenemos ahí, básicamente, es una máquina. ¿Qué es lo que es? Un taladro. Es un simple taladro. Pero un simple taladro es una máquina. ¿Por qué? Porque va a poner en juego fuerzas importantes. Taladrar, hacer un agujero en una pieza, puede ser metálica, acero, aluminio, madera, va a significar distintos esfuerzos. ¿Ah? ¿Por qué? Y por la dureza del elemento en el cual voy a hacer el agujero. Pero en cualquiera de los casos, la fuerza que voy a hacer, si bien va a variar, siempre va a ser interesante. Entonces la máquina, en este caso el mecanismo que forma esta máquina, va a ser un mecanismo que va a estar calculado para que pueda soportar fuerzas importantes. Bien, acá nosotros en esta máquina podemos diferenciar básicamente el elemento que va a introducir el movimiento al mecanismo, que en este caso es un motor eléctrico. Este es el bobinado y todo el motor que va a través de la energía eléctrica, va a impulsar ¿a qué cosa? Al mecanismo. El mecanismo básicamente está acá. Es básicamente el eje mismo del motor se transforma en una de las partes del mecanismo, que es un engranaje. Es este engranaje que vemos ahí. Este engranaje impulsa a otro engranaje que se mueve sobre otro eje, y ese justamente es el eje de salida de ese mecanismo, que termina en esta pieza, que es el elemento en el cual se fija el órgano de trabajo. ¿Qué es lo que es el órgano de trabajo? Es la herramienta, es lo que va a generar un determinado trabajo. En este caso, vamos a hacer un agujero en un cuerpo. Entonces, la mecha o broca, que sería esta pieza, el órgano de trabajo, el sistema conformado por dos engranajes, como ya vamos a ver más adelante, formaría el mecanismo, y el motor es el elemento que nos va a introducir el movimiento de entrada. Y la broca es el movimiento de salida de este mecanismo. Bien, me están avisando que nos queda un minuto nada más. Tenemos problemas con la transmisión hoy día, con el tema del internet, pero bueno, espero que no tengan. No sé, desgraciadamente no lo puedo modificar. De cualquier manera se va grabando, Manu, ¿no? Sí, va a estar medio entrecortado, pero sí. Bueno, los grados de libertad. Los grados de libertad, como yo les dije, es un tema que lo íbamos a volver a tomar, a tratar, básicamente, pero es que se